Vamos a comenzar con un cartón de las medidas 20 centímetros de ancho y de la altura va a ser unos 18 centímetros. En cuanto a la separación de cada rayita que está marcada, el primero vamos a comenzar con la separación de 1 centímetro y del mismo modo será la última fila que va a ser 1 centímetro y las separaciones que están en el medio serán de 2 centímetros cada una. Esto se va a repetir tanto en la parte superior como en la parte inferior del cuadrado que vamos a realizar. Y vamos a proceder a cortar estas rayitas. A la hora de cortar, tratemos que no sea tan profundo el corte, solo un poco, como el ejemplo, no mucho. Y vamos a seguir haciendo así sucesivamente hasta terminar las 2 filas. Y listo, ya lo tenemos totalmente cortado. Bueno, en cuanto al tipo de lana que vamos a usar, va a ser una gruesita. Y en este caso voy a usar lo que sería la marca Silvia Polar, ya que soy de Perú. Y bueno, este tipo de lana es de 100 gramos. Es de número 10, tanto para palillos y crochet. Y beneficia mucho en cuanto a realizar este tipo de prenda como la bufanda. Y bueno, si vieron el video anterior que realicé la bufanda tricolor, utilicé este tipo de lana. Y justo como utilicé 3 colores, me sobró esta cantidad en cuanto a rosado. Y el blanco me sobró mucho menos, ya que lo utilicé para hacer la base del telar. Y voy a usar este tipo de retazos, más esta lana, que no sé si es lana o es pabilo. Utilizaré nuevamente el blanco como base del telar. Entonces primero vamos a separar un poco de la colita y vamos a incrustar en el lado de 1 centímetro del telar y dejemos aproximadamente un poco de centímetros. Entonces vamos a comenzar de esta manera, yendo de un extremo a otro, incrustamos y luego pasamos de esta manera al otro lado. Y así sucesivamente seguiremos yendo de un lado a otro. Cuando lleguemos al final, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar nuevamente por detrás y hacemos lo mismo. Vamos a pasar otra vez. De esta manera. Una vez que lleguemos a esta parte, junto con la tira, vamos a comenzar a enrollar nuevamente de esta manera y se seguirá haciendo 2 tiras. Seguiremos realizando toda la línea para que en la cara delantera se vea todo terminado y haremos lo mismo en la parte de la espalda para que todo se vea con las líneas. Bueno, ahora estoy pasando hacia el otro lado y en esta parte, como mencioné, ahora realizaremos la espalda. Traten de no hacerlo tan corto como yo. Bueno, en este caso que sea más o menos. No tan profundo tampoco, porque ya verán al final lo que va a pasar.
Es preferible que lo hagan más o menos, pero no tan cortito, ya que, como ven, en esta parte, como está muy pequeño el corte, se resbala. Entonces es preferible que sea más o menos, no tan profundo. En mi caso, me faltó un poco para llegar a terminarlo. Usaré la otra lana blanca, o bueno, el pabilo. Entonces simplemente vamos a hacer un nudo. De esta manera, y se puede continuar. Una vez que lleguemos al inicio, vamos a realizar lo que sería un nudo entre la primera tira y la tira final. Eso sí, les recomiendo que dejen esta parte más larga para cuando sea la terminación de la bufanda se pueda camuflar con los flecos. Y de esta manera ya tenemos terminado con el nudo que les menciono. Entonces vamos a proceder a cortar la lana. Ok, voy a empezar con la lana rosada. En este caso vamos a calcular un poco el largo que va a tener cada tira. Para ello vamos a aproximar un poco lo que sería el fleco, que bueno, luego para finalizar esto vamos a tener que hacer un nudo. El nudo también consume un poco de lana, entonces lo que vamos a hacer será dejar aproximadamente unos 8 centímetros, o si quieren que tenga más fleco lo pueden hacer más largo, también un poco más corto, lo cual no recomiendo mucho, que sea de 5 centímetros mínimo a más. Y bueno, para calcularlo, ya que tenemos esta medida, simplemente vamos a doblar la lana y de esta manera es que se va a tener que cortar el final. Esto es en caso también si es que ustedes lo quieren hacer, digamos, solo de una tira y que sea así de esta manera, o también puede ser que ustedes lo quieran utilizar como realicé el video de la bufanda, que sea de 2 hilos y lo cual hace un poco más grueso. Entonces si lo hacen de 2 hilos, claro, ya tendrían que hacer esto doble, ¿no? De esta manera hacen lo mismo pero con doble lana y sacarían el doble de esto para hacer la parte de la espalda de esta manera y tendrían que cortarlo. Pero como esta vez voy a usar solamente de una lana y bueno, el pabilo como es un poco más delgado, voy a usar doble hilo en este caso, de la misma medida de la lana rosada. Se van a realizar varias tiras dependiendo de cuánto es tu ancho que le diste para tu bufanda. Y claro, eso también va a verse en cuanto al largo, si quieres usar. Si quieres más largo, vas a usar mucho más estambres y también depende del ancho que le quieras dar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por el lado de que las tiritas estén hacia abajo y vamos a hacerlo con nuestros dedos nomás, empezando con la primera línea, que recuerden que bueno, la primera línea tiene una lana y la última fila tiene 2 lanas, siendo esta la continuación para realizar lo que es la bufanda. Entonces vamos a pasar, si empezamos por abajo, el siguiente es hacia arriba y el que sigue es hacia abajo. Va a ser arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces en secuencia seguimos. Y jalamos hasta dejar los 8 centímetros aprox que les mencioné. Y una vez hecho esto, vamos a hacer así con los dedos. Y como vemos que estamos dejando esto hacia arriba, el siguiente sería hacia abajo.
Una vez hecho esto, vamos a proseguir realizando lo mismo. Si estamos abajo, vamos encima. Y así. Ahora que estamos abajo, vamos encima. Y jalamos y hacemos así con las manos. Como arañita. Vamos a ir llevándolo hacia un extremo. Y bueno, en este caso si vemos que no ha salido parejo, podemos jalar un poquito. Y luego nos volvemos y volvemos a jalar. De tal manera que quede en la misma altura. Realizaremos lo mismo con el siguiente color, que en este caso es el pabilo blanco. Y a mí me gusta dejar esto en las puntas y continuar si hago con doble lana, lo cual se me hace mucho más fácil. Entonces, como anteriormente fue hacia abajo, ahora nos toca ir hacia arriba. Entonces, vamos de arriba hacia abajo, arriba, abajo, dando contraste a la anterior lana que hicimos al tejer en telar. Una vez jalamos y lo hacemos hacia la altura de la lana anterior. Y volvemos a encajarlo bien. Volteamos viendo que empezamos de abajo, ahora ir arriba. Entonces vamos por abajo en el siguiente y vamos viendo que se va tejiendo. Cuando hacen con doble lana van a ver que va a ocurrir este tipo de casos. Entonces simplemente lo arreglan antes de ir jalando todo. Una vez listo, lo jalan. Pero puede ocurrir también este caso de que no sea completamente la misma altura y toca otra vez volver a que tenga casi la misma altura. Y listo. Así vamos a seguir haciendo hasta el último. Estoy haciendo mi telar, claro, pero siguiendo... Pueden hacer de diferentes formas ustedes. Yo en este caso estoy haciendo 2 rosados, un blanco, 2 rosados y un blanco. Entonces como voy en rosado, me toca ir otra vez en rosado. Pero si ustedes quieren pueden hacerlo intercalado, rosado, blanco, rosado. Otra forma que tengo para realizar este telar es hacer la misma forma de siempre. Viendo que sea del mismo tamaño del anterior. Luego quedar hasta la mitad y tomar otra tira y hacer lo que sigue, ¿no? Si está abajo va hacia arriba, de abajo arriba, de abajo arriba y de abajo arriba. Mido lo mismo y voy haciendo hasta cierta cantidad, pero ya no volteo hacia el otro lado. Cuando tengan ya un poco de lana considerable o si quieren hacerlo del porrazo todo y dejar hasta la mitad, pueden voltearlo y hacer lo mismo que están haciendo para no estar volteando una y otra vez, ¿no? Lo pueden hacer de esta manera que es un poco más complicado o simplemente lo voltean esto y así, de esta manera. Es mucho más fácil. Y prosiguen haciendo hasta terminar lo que voltearon.
bueno, terminé el tramo que estaba haciendo. Como ven, es casi lo mismo, pero como yo digo, a mí se me hace más fácil primero terminar todo un tramo y luego voltear y pasar a hacer lo mismo. Ya con la práctica pueden ver cuál es la manera que más les funciona a ustedes. A mí me funciona de esa manera, siento que es un poco más rápido. Y ya, y ver simplemente que esto esté alineado, casi del mismo tamaño, porque luego se va a tener que cortar para que esté parejo. A este punto ya lo tengo todo terminado para la colocación de las lanas en el telar. Y un dato para pasarles es que en caso digamos, se le esté saliendo ya porque es muy pequeño el corte que le hice, pueden colocarle estos ganchitos y se sujeta y ya pueden seguir con el telar. Por otra parte, ya colocado todo, y eso sí, que esté muy ajustado hasta que llegan los extremos. No dejen mucho espacio. Yo lo dejé aquí porque ya se me acabó la lana rosada, pero si ustedes todavía tienen más lana, traten de esto jalar más. Como ven, se puede más jalar y rellenar lo más que puedan. Luego lo pueden extender de esta manera. Entonces van peinando la lana tanto adelante como atrás y pueden ir cortando la lana blanca o la lana también rosada que tiene estos dos en las uniones en el centro de cada uno. Bueno, una vez hecho eso, vamos a comenzar con la primera línea. En este caso vamos a separar lo que sería el delantero, esta parte con la espalda, y para ello vamos a agarrar de esta manera y lo doblamos y luego lo peinamos otra vez y solo nos va a quedar la parte delantera. Entonces vamos a agarrar los primeros dos y haremos un nudo. Y jalar uno por uno para que no se haga un nudo grande. Luego siguen con el siguiente, dos. También podrían elegir para que sea el nudo más pequeño, entre dos, y le hacen un nudito, o hacerlo así de 4. Les voy a dar el ejemplo en hacerlo 2. Como ven, pueden hacer tanto que sea grueso como también más pequeño el nudo. Aquí el truco es que esto esté hacia abajo y esto hacia arriba, si quieren agarrar solamente de 2 lanas, para que se pueda sujetar lo que es la primera lana principal donde empieza el telar. Entonces pueden hacer eso. Una vez que lo tengamos todo ya con nudos, vamos a emparejar los flecos cortando hasta el más pequeño que se vea. Luego de esto, volteamos, escondemos nuevamente y hacemos lo mismo en este lado. Bueno, para comenzar este lado, primero voy a desatar el nudo que hice al principio y como verán, al momento de desatarlo
esto de acá estar encima. Entonces lo que voy a hacer es quitarla de una vez. Luego hacer esto. Pasar el pabilo como si estaríamos haciendo otra vez el telar. Pasarlo por aquí y hacer el nudo. Y listo. Ya quedaría esto. Entonces empezaría a hacer los nudos en esta parte de la espalda. El primero, un nudo. Y ya en el segundo nudo podemos agarrar lo que son todas las hebras de aquí. Me falta cortar. Podemos agarrar todas las hebras de aquí con el blanco más, o podemos agarrar simplemente así para que no sea tan grueso el nudo. Bueno, luego podemos seguir haciendo los demás nudos. Una vez terminado, vamos a desatar los extremos. De esta manera. El primer lado ya está listo. Ahora el siguiente. Luego de terminar, como ven, en los extremos es como que faltaría un poco, pero yo no lo aumenté más porque no tenía rosado. Pero en su caso de ustedes, como les mencionaba, hagan todo lo posible por rellenar los extremos para que esto no quede así suelto, sino que todo lleno, para que al final les termine saliendo así. En mi caso lo puedo, claro, llevar un poquito a los extremos para que no se note tanto los huecos y seguir estirando. Finalmente quedaría de esta manera. Como ven, en ambos lados tiene el mismo sentido. Y bueno, en mi caso, como le había hecho un nudo, esto se podría esconder. O finalmente cortar el excedente. Y luego esconderlo. Esconderlo de tal manera que no se vea. Y bueno, esta sería, si quieren realizar como bufanda, también puede ser como un tapiz, una alfombra, donde pueden colocar cosas encima también. Es una buena opción. Y bueno, este sería el tutorial final de cómo hacer una bufanda o cómo hacer un tapiz.